Continuando con la preparación para el examen final, voy a mostrar y resolver parte del examen final del semestre pasado, módulo A de EPE, ¿sí? Lo encuentran en el enlace de preguntas para practicar, en la parte de el 2021 2A examen final. ¿Sí? Voy a abrir ese archivo y en la parte 1 tenemos preguntas para marcar. Aquí tenemos diagrama neumático, preguntas de alternativas múltiples. Alternativas múltiples, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo recomiendo para resolver este tipo de preguntas de alternativas múltiples? Eliminar alternativas, ¿ok? Eliminando alternativas. En este caso, me voy directo a mirar las alternativas y veo que en todas dice, ¿no? De acuerdo a este diagrama, ahí dice válvulas accionadas neumáticamente, válvulas accionadas por rodillo fijo, válvulas accionadas manualmente, válvulas accionadas rodillo móvil, reguladores de caudal. Todos tienen esos 4 componentes, lo que varían es cantidades, ¿ok? Entonces voy descartando. En principio, los reguladores de caudal son 1V2 y 2V2. Esos son reguladores de caudal, ¿okay? Su propósito es reducir el avance o el retroceso del cilindro. Esto lo hemos visto en distintas oportunidades. Entonces, estas son válvulas reguladoras de caudal. Me voy a las alternativas y veo reguladores de caudal. Hay 4 o 2, ¿sí? Con esto yo elimino la alternativa A y elimino la alternativa D. ¿Ok? Me quedan 3. Observo y me dicen una de las alternativas habla válvulas accionadas por rodillo móvil. Miro bien el diagrama. Hay varios rodillos, pero son rodillos fijos. Los rodillos móviles tienen el accionamiento, tiene el rodillo como rebatible, tiene otra forma. Estos son rodillos fijos, ¿sí? Hay 4 rodillos fijos, no hay rodillos móviles. Hay 4 rodillos fijos y no hay rodillos móviles. Me voy a las alternativas de las que quedan, la B, la C o la E, ¿sí? Y veo rodillo fijo 4, rodillo móvil 0, la E puede ser. Rodillo fijo 4, rodillo móvil 0, la C puede ser. Rodillo fijo 2, rodillo móvil 2, la B está mal, ¿okay? Entonces me quedo con la C o con la E. Me quedo con la C o con la E, ¿okay? Entonces comparo la C y la E y dice válvulas accionadas manualmente 2 en la C, y en la E dice válvulas accionadas manualmente 1 en la E. Vamos a ver las válvulas, cuáles son accionadas manualmente, y veo que la única es la válvula esta 1S1. No hay otra válvula accionada manualmente. Es la única válvula accionada manualmente, ¿ok? Entonces, como solamente hay uno, descarto la C, por lo tanto la respuesta es la E, ¿ok? De esa manera resuelvo la primera pregunta. La segunda, igual, ¿sí? A ver, les doy un pequeño tiempo para que pongan pausa a este video y traten de resolverla. Muy bien, espero que le dieron pausa, trataron de resolver, y tenemos ahí un circuito neumático donde dice 1V1 y 1V2
son los finales de inicio y fin de carrera del cilindro A, 2V1 o 2V2, inicio y final de carrera del cilindro B, inicio y final de carrera del cilindro A, inicio y final de carrera del cilindro B. La pregunta es, ¿qué cambio hay que realizar para que la secuencia sea A más, B menos, A menos? Entonces, vemos el funcionamiento. Primero, ¿qué cosa hará esto? ¿Qué secuencia habrá? Para esto, lo que yo tengo es que analizar qué ocurre cuando esto empieza. Siempre cualquier circuito neumático empieza por el accionamiento manual. Empiezo por ahí. ¿Ok? Empiezo por ahí. Entonces, fíjense que hay una serie de rodillos aquí que se accionan. Vamos a ampliar esto un poquito. Vamos a entender qué es lo que hace esto. La válvula está cerrada. Cuando se abre la válvula, automáticamente el rodillo del 2V1 se va a accionar, ¿sí? Correcto. Ese rodillo se va a accionar porque el cilindro B está retraído y en esa posición está empujando el rodillo. ¿Ok? Entonces, el rodillo abre, se acciona la válvula 1V1, cambia de posición, cilindro A avanza, es decir, va a producir A más. Al avanzar el cilindro A, se acciona la posición 1V2 y 1V2 hay otro rodillo y ese rodillo se va a accionar y al accionar cambia la posición de la válvula y va a avanzar el cilindro B, B más. Ok, avanza el cilindro B, se acciona el elemento que tiene la etiqueta 2V2. 2V2 es otro rodillo, se acciona ese rodillo y va a accionar la válvula 1V1 haciendo que retorne a su posición. El cilindro A va a retroceder, va a producir A menos, y cuando retrocede el cilindro A se va a accionar 1V1. Cuando se acciona 1V1, se va a regresar la válvula a su posición inicial, y el cilindro B va a retroceder, B menos. Es decir, la secuencia es A más, B más, A menos, B menos. A más, B más, A menos, B menos. Y la pregunta es qué cambios hay que realizar para que la secuencia sea A más, B más, B menos, A menos. ¿Sí? Entonces, dice, ¿no? Hay que intercambiar la ubicación de dos válvulas, y modificar una. Hay que cambiar la ubicación de los cilindros, o hay que hacer mucho más cambios. En este caso hay cierta complejidad. ¿Por qué hay cierta complejidad? Cuando yo observo, digamos, esta secuencia, y por ejemplo se produce A más, es decir, avanza el cilindro A, ok, avanza el cilindro A, entonces
ocurre que cuando avanza el cilindro A, para la nueva secuencia que quiero hacer, yo puedo estar en la primera parte. Fíjese, voy a hacer una línea ahí, y lo voy a hacer con otro color. Puedo encontrarme más adelante, ¿sí? Porque fíjense que hay que hacer B más y luego B menos. Hay que hacer B más y luego B menos. Entonces, cuando el cilindro A está extendido, existen dos posibilidades: que esté en el primer paso, o sea, A más, o esté en el tercer paso, es decir, A más, B menos. ¿Ok? Esas dos posibilidades se pueden dar. En este caso, ¿no? Eso le da mayor complejidad al circuito. Y entonces no es tan simple como intercambiar válvulas para cambiar el orden, porque existe una complejidad adicional. No es simplemente cambiar los cilindros, porque si intercambio los cilindros, la secuencia va a ser B más, A más, B menos, A menos, ¿sí? Si yo quiero intercambiar la ubicación de dos válvulas, si empezamos a probar cambiar una válvula por otra, ¿no? Las válvulas de rodillo, cambiar el orden, en ningún caso me va a poder funcionar esto, ¿sí? Es decir, la simple cambio de ubicación de cilindros y ubicación de válvulas no es suficiente, hay que incorporar más cosas en el circuito, ¿sí? Por esa razón, la respuesta aquí es la D, ¿sí? La respuesta es la D, por la misma complejidad que tiene el circuito, en el sentido de por lo que he explicado anteriormente, ¿sí? Voy a pasar al punto 3, ¿sí? Voy a hacer una pausa para que ustedes la respondan y voy haciéndolo un poquito más rápido, ¿sí? ¿Cuántos componentes físicos se emplean? ¿Cuántos componentes físicos se emplean? En este caso, ¿ok? Si no considero la fuente de alimentación, que sería la fuente de energía, entonces van a ser, tengo que sumar cuántos pulsadores hay, cuántos relés hay, ¿sí? Un pulsador, dos pulsadores, tres pulsadores, van 3, relé K1M, relé K2M, 5, ¿ok? No se pueden contar los contactos, porque esos son los contactos de los relés, lo estaría contando dos veces, ¿sí? 5 componentes físicos sería la respuesta, ¿sí? Si no me dicen nada, ponemos 5. Si me dicen considerar la fuente de energía, ponemos 6. Siguiente, hago una pausa para que ustedes lo puedan analizar, ¿sí? La pregunta es también, ¿qué ocurre cuando se presiona S1Q? ¿Qué ocurre cuando se presiona S1Q? ¿De acuerdo? Vamos a una pausa. Bien, continuando entonces, ¿qué ocurre cuando se presiona S1Q? Bueno, cuando se presiona S1Q se cierra el contacto, está abierto, se activa K1M, K1M está enclavado, ¿ok? Y se va a quedar prendido K1M, ¿sí? Y nada más, porque K2M no se va a prender porque depende de otro pulsador, ¿ok? Entonces la respuesta es, solo se activa K1M, esa es la respuesta correcta, ¿ok? La siguiente
es una pregunta con un enunciado y hay alternativas ahí, ¿sí? Vamos a dar una pausa para que ustedes puedan analizar y responder y contrastar. Bien, continuando, tenemos una faja transportadora con cajas que van a la zona de empaque. Esta flechita me está mostrando en qué sentido está avanzando esa faja transportadora, ¿de acuerdo? En qué sentido está avanzando la faja transportadora. Hay un sensor que detecta la presencia de las cajitas, ese SC. Entonces, de tal manera que cuando se presiona un pulsador, la faja va avanzando, hay un cilindro que impide el paso de las cajas, ¿no es cierto? De tal manera que cuando cuando se presiona el pulsador Start, el cilindro se retrae y luego dice de 3 cajas se extiende nuevamente. ¿Ok? Entonces pasan 3 cajitas, se presiona Start, se abre, pasan 3 cajitas y nuevamente el cilindro se extiende. Dice SC es el sensor que detecta las cajas para contarlas. SA1 y SA2 son los sensores de carrera del cilindro. La pregunta es, ahí está, si SC es un sensor óptico de barrera, escoger la alternativa correcta. ¿Sí? Podrá detectar, un sensor óptico de barrera detecta presencia por bloqueo, ¿sí? Entonces, hay un emisor, un receptor, se bloquea la señal y en base a eso va a detectar las cajitas. Por lo tanto, va a detectar cualquier tipo de objeto, ¿sí? Si son verdes las puede detectar, si son metálicas las puede detectar, si son rojas, ¿cierto? Si son rojas las puede detectar también, no hay ningún problema, va a poder detectar cualquier tipo de cajita. Por lo tanto la respuesta es A, B y C. Esa es la respuesta. El sensor óptico detecta cualquier tipo de material. Hay otra pregunta. Dice, si SC es un sensor inductivo con salida NPN, escoger la alternativa correcta. Y ahí hay 5 alternativas, ¿sí? Doy una pausa para que responda. Ok, continuando. Un sensor con salida NPN, ¿sí? A diferencia de un sensor con salida PNP, cuando el sensor es PNP, la señal de salida, es 24 voltios cuando detecta. ¿Okay? Cuando un sensor es NPN, la señal de salida es 0 voltios cuando detecta. ¿De acuerdo? Entonces, si la señal de salida es 24 voltios, indicaría que no hay caja metálica, ¿sí? Cuando detecta, sensor inductivo, ojo, detecta metales. Si la señal es 24, indicaría que no hay caja metálica, eso es verdadero, ¿sí? Si la señal es 0, no indicaría la presencia de caja metálica. Si la señal es 0, no indicaría la presencia de caja metálica, eso es falso. Estamos diciendo que es un sensor NPN, ¿sí? Cuando detecta, envías 0 voltios. Luego, siguiente pregunta dice, la salida no puede activar un relé, ¿sí? La salida no puede activar
un relé. Correcto. Y la salida no puede activar un relé. ¿Sí? En este caso, esto sería correcto para el sensor NPN, ¿de acuerdo? Sería correcto y la respuesta sería solo A y C. Solo A y C. Voy a pasar a la siguiente. Seguimos con el mismo enunciado, ¿sí? Pongan pausa para pensar en la respuesta y continuamos. Las preguntas son: si las cajas son amarillas, escoger la alternativa correcta. Si las cajas son amarillas, escoger la alternativa correcta. ¿Se podrán detectar con un sensor capacitivo? Sí, el sensor capacitivo detecta todo tipo de material. ¿Se podrán detectar con un sensor fotoeléctrico u óptico de barrera? Sí, sensor óptico puede detectar cualquier tipo de material. ¿Se podrán detectar con un sensor fotoeléctrico reflectivo? Sí, el sensor fotoeléctrico reflectivo detecta por bloqueo del haz de luz y también va a ser correcto, por lo tanto es A, B y C. La siguiente pregunta es el 8. Si el cilindro es de doble efecto, escoger la alternativa correcta. Le doy una pausa para que analicen. Continúo. Dice: cilindro de doble efecto podría estar controlado por una válvula biestable. Un cilindro de doble efecto puede ser controlado por una válvula biestable, sí. Podría estar controlado por una válvula monoestable 5.2, cilindro de doble efecto. La respuesta es sí. Solo puede tener sensores inductivos para detectar el vástago metálico. La respuesta es no, porque los sensores pueden ser inductivos, pueden ser magnéticos, ¿sí? Y puedo tener con esas dos posibilidades ya descarto la alternativa C, ¿sí? Por lo tanto es A y B. ¿Ok? En la segunda parte del video vamos a continuar con la resolución del examen, ¿sí? Gracias.